Ari. Hola. No hace falta, Ari, te esperamos mañana. A primera hora. Aquí tempranito, dice Manuel. Gloria a Jesús, nos gozamos, ¿verdad? La soledad duele. Wow. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y a darle lectura, ¿verdad? A la palabra. La palabra se encuentra en 2 de Samuel 22:31. 2 de Samuel 22:31. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo Jesús. Yo la tengo en la versión, ¿verdad? Dios habla hoy. Dice: el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. Repito, el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. Vamos a orar. Padre amado y Padre bueno, Señor, te doy gracias, mi Dios, por este día maravilloso, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Te pido, Padre eterno, que tú hables a nuestras vidas, Señor, comenzando por mí, mi Dios, de una manera especial, Señor. Que seas tú obrando en cada corazón, Señor del cielo. Habla también a las personas que nos están viendo, Señor, a través del internet. Ministra sus corazones, Señor del cielo. Tú conoces la necesidad de cada cual, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ir al libro de Daniel, porque de eso es que voy a hablarles. Va a ser en Daniel 3, del 13 al 26, pero quería hacerle un resumen de los primeros 2 capítulos. Así que el que quiera, pues me siguen desde Daniel 1. Yo hice un resumen, pero es más, va a ser más o menos el mismo orden que está ahí, ¿verdad? Bendito Jesús, bendito Dios. ¿Dios es bueno? Amén, siempre es bueno. Amén, gloria a Dios. Así que mientras yo voy, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor, no prohíbo, ¿verdad?, que adoren a Dios. Así que, ¿verdad?, adoremos, ¿verdad?, siempre en todo momento. Gloria a Jesús. Dice: había un rey llamado Nabucodonosor que gobernaba la ciudad de Babilonia. Este tenía cautivo el pueblo de Israel. Nabucodonosor envió a algunos soldados y le dio la misión de ir al pueblo judío y traer del linaje real a 4 jóvenes, los más sanos, destacados en sus estudios, en quienes no hubiese tacha alguna, sabios en ciencia y de buen entendimiento, para que le sirvieran a él. Estoy haciendo un resumen de los primeros 2 capítulos. Pero si quieren ir al capítulo 1 de Daniel, pues por ahí lo van siguiendo más o menos. Pidió que le enseñaran toda escritura y lenguaje de los caldeos, entonces así poder servir al palacio del rey. O sea, que pidió que los prepararan. También les proveyó de comida y de vino. En fin, que los preparasen y luego de 3 años presentarse ante el rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales también se les cambió el nombre por Beltasar a Daniel, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías a Abednego. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con aquella comida ni con aquel vino, ya que recordemos que Daniel era judío y se encontraba bajo la ley de Moisés. A los israelitas se le había dicho que no comieran ciertas carnes, ¿verdad? Ciertas aves y ciertos peces. Por eso es que él no quería, ¿verdad?, comer. Así que habló con el jefe de los eunucos para que no le obligaran a comer y a beber estos alimentos, para él no contaminarse. Esas eran sus creencias, ¿verdad? Y a eso él era fiel. Pero el jefe de los eunucos tenía miedo que el rey se fuera a dar cuenta de que él no los había alimentado como él le había ordenado.
ya que si el rey se daba cuenta, podía matarlo, porque era una orden, ¿verdad?, que el rey le había dado a este hombre. Entonces, Daniel hizo un trato con aquel hombre y se pusieron a prueba por 10 días. Cambiaron sus alimentos que dispuso el rey por legumbres, ¿verdad?, que es como una especie de semilla, y agua. Y la comida que había sido dispuesta por el rey se la dieron a los siervos de aquel hombre. Al pasar los 10 días, el rostro de Daniel y de los 3 jóvenes era mucho mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que comieron la comida del rey. Aquí vemos, ¿verdad?, la fidelidad, ¿verdad?, de estos jóvenes. Ellos eran fieles, ¿verdad?, a lo que ellos creían. Y cómo Dios, ¿verdad?, los hacía quedar bien, ¿verdad?, no los hacía quedar en vergüenza. Al Dios ver su felicidad, su fidelidad, les dio a los 4 conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencias. Ya Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea, ellos fueron recompensados por Dios, porque cuando nosotros confiamos en Él y tenemos nuestras creencias en Él y no nos doblegamos a nada, Dios nos recompensa. Tenemos nuestra recompensa. Gracias, Dios. Ya estaban preparados para ir delante del rey Nabucodonosor. Llegan donde el rey y éste comienza a hablar con ellos y con otros que también habían sido presentados delante del rey. Y vio el rey que estos 4 jóvenes estaban 10 veces más preparados que aquellos otros jóvenes y que todos los magos que habían en su reino. O sea, ellos ya estaban preparados, ellos ya estaban mejores, ellos vieron que ellos estaban mejores que los mismos magos y que todos las personas, ¿verdad?, que decían que tenían esas habilidades que el rey era la que buscaba, porque dice, ¿verdad?, que al que Dios prepara, Dios respalda. Y si Dios fue quien los preparó, porque fue Dios quien los preparó, pues Dios los está respaldando. Así que déjese usted también preparar por el Señor, porque mire, Dios lo va a respaldar. Si usted tiene ese deseo, ¿verdad?, de hacer algo para Dios, hágalo y no tenga miedo, porque yo aquí estoy temblando, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el que Dios prepara, Dios respalda. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Sea lo que sea, lo más mínimo, a lo mejor aquello que usted dice que es tan poquito, para Dios es mucho. Hágalo. Y fueron reconocidos por sus conocimientos y gran sabiduría. En el segundo año que el rey Nabucodonosor gobernaba, este comenzó a tener unos sueños que los perturbaban. Hizo llamar a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran el sueño e interpretaran su sueño. Tenían que hacerlo, de lo contrario morirían por manos del rey. Si lo lograban descifrar, iban a ser premiados. O sea, tenían que decir lo que el rey había soñado, más interpretarlo. Ellos mismos decían que no había hombre en la tierra, que nadie podía hacer lo que el rey estaba pidiendo y que ningún rey anterior había pedido tal cosa. Ellos mismos sabían que era difícil hacer aquello y que ellos no estaban, ¿verdad?, preparados para hacer eso. Lo que ellos no sabían, ¿verdad?, que eso era parte de los planes de Dios, porque Dios nos traza unos planes en nuestras vidas y a veces nosotros preguntamos por qué, a veces preguntamos, no entiendo por qué, pero usted tiene que dejar, ¿verdad?, que sea Dios quien haga en todo momento. Como ningún mago, astrólogo tuvieron respuesta del rey, el rey dio la orden que los matara. Escribieron un edicto que todos los sabios fueran llevados a la muerte. Pero mire, los planes de Dios eran otros. Entre estos sabios estaba Daniel y sus compañeros. Entonces Daniel habló con el capitán del guardia del rey y le preguntó cuál era la causa de que el rey había publicado aquel edicto tan
apresuradamente. Yo me imagino, ¿verdad?, que él fue donde aquel capitán de la guardia y le dijo, pero mira, ven acá, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué pusieron este edicto? ¿Qué pasa? Entonces Daniel fue donde el rey y le pidió tiempo y le dijo que le iba a interpretar su sueño. Se arriesgó porque él no sabía qué iba a pasar después. Él está diciendo, mira, dame un break, que yo voy a interpretar lo que tú soñaste, sin saber si lo podía hacer o no. Pero ahí vemos, ¿verdad?, cómo comienza a verse la fe de estos jóvenes. Entonces Daniel fue y habló con los 3 jóvenes y les dijo que oraran y pidieran a Dios misericordia para que ellos no estuvieran en ese grupo de los que fueran a matar. Daniel sabía en quién confiaba. Daniel sabía que Dios era todopoderoso y que iba a haber una salida. Porque cuando él se arriesgó es porque ya él lo sabía, que él contaba con Dios, que él contaba con aquel, ¿verdad?, que él creía y que él sabía lo grandioso que era. Y Dios les reveló a Daniel el sueño del rey. Dios tenía un plan y se estaba, mire, cumpliendo. Voy a leer Daniel 2, del 20 al 23. Bendito Jesús. Daniel 2, del 20 al 23 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel sabía en quién confiaba. Y lo más lindo de todo, que fue agradecido. Le agradeció a Dios el que Dios, ¿verdad?, le diera, ¿verdad?, lo que él estaba pidiendo, que era que le revelara el sueño del rey. Aquí vemos un joven agradecido, un joven que exaltó a Dios, ¿verdad?, en todo momento. De su corazón salió exaltación al Rey de reyes y Señor de señores, porque eso es nuestro Dios, ¿verdad?, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Daniel fue a donde Arioc. Este era el que tenía la encomienda de matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo, llevadme a la presencia del rey, y le mostraré su sueño y su interpretación. Entonces llevaron a Daniel frente al rey. Le preguntó si él podía decir el sueño e interpretarlo. Y Daniel le respondió que sí. El misterio que el rey demanda, mire lo que Daniel le dijo al rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, mire, ni el que lee la taza, ni el que lee la borra de café, ni el que tira los caracoles, ni el que lee la baraja, lo podían revelar al rey. ¿Por qué? Porque es que ese sueño se lo había dado Dios, ¿verdad? Y si se lo había dado Dios, ¿cómo estas personas, ¿verdad?, los magos, los astrólogos, estas personas están manejadas, ¿verdad?, por el enemigo? ¿Cómo ellos iban a tratar, ¿verdad?, de adivinar lo que Dios había puesto, ¿verdad?, en el sueño, ¿verdad?, de aquel rey? No podía. Solamente tenía que ser alguien enviado por Dios, el que podía, ¿verdad?, decir el sueño más descifrar lo que quería decir aquel sueño. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días.
porque este rey quería saber qué iba a pasar en su futuro, y Dios se lo mostró en su sueño, y usó a este joven, no para que viese lo sabio e inteligente que este joven era, sino para que viera y conociera quién era Dios, y que él conocía y entendía los pensamientos de su corazón. O sea, Dios conocía los pensamientos del corazón del rey. ¿Qué más que conoce los pensamientos y el corazón tuyo? Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce lo que tú estás pasando, Dios conoce tus lágrimas y las ve. Dios sabe cuando tú estás triste, cuando tú estás alegre, cuando tú te sientes solo, Dios lo conoce. Eso es. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que entender que cuando nosotros nos sentimos así, el que está al lado nuestro es Él. Porque dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, tú puedes estar y no estar con gente alrededor tuyo, o que tu familia pues te dé de codo, te desprecie, lo que sea. Dios siempre va a estar al lado tuyo, esperando que tú te rindas a Él, esperando que tú le pidas a Él, esperando que tú le digas tu necesidad a Él, aunque Él la sabe. Pero Él necesita que tú se la digas, que tú cuentes con Él. Y cuando yo lo digo, hablo por mí también, porque yo antes era, como digo, muy dependiente de mí. No me gustaba, ¿verdad?, depender de nadie, ni que nadie supiera mis problemas, ni que, no sé, como que era yo en una burbuja, como que no, la autosuficiente, aunque no pudiera. Y he tenido que aprender a depender de Dios. He tenido que aprender, porque también eso es parte del orgullo de uno. He tenido que aprender a desprenderme de ciertas cosas de mi vida. Y esa es una de ellas. Porque para yo poder crecer, para yo poder madurar, tengo que dejar atrás las cosas que no me dejan crecer, que me hagan daño. O sea, y esa es una de ellas. Yo tengo que aprender que si Dios está ahí es porque yo tengo que aprender a depender de Él. Que Él sepa que yo cuento con Él. Pero no es nada más que yo cuenta con Él, que yo diga, Dios, ayúdame. No, no solamente es eso. Es que yo le pida la ayuda, que yo le diga, mira, te entrego esto, no puedo más. Y no es que lo recoja otra vez para atrás. No es que sí, hago yo cargando por lo mismo. Lo que le entregamos a Dios, en Dios se queda. Ahí lo tienes que dejar. No podemos regresar con eso para atrás porque nos va a seguir lastimando, nos va a seguir haciendo daño. Gloria a Jesús. Y Daniel comenzó a decirle el sueño. Eso está en Daniel 2 del 31 al 45, pero eso pues yo se lo voy a dejar a ustedes en su casa y ustedes pues lo leen con calma. Pero el rey, al ver que Daniel le dijo su sueño y lo interpretó, se humilló ante él y reconoció que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Que aquel rey supo quién era Dios. Supo quién era Dios. Porque ningún hombre en la tierra de los que él tenía podía haber descifrado aquel sueño. Solamente el que Dios escogió. Gloria a Jesús. Entonces el rey colmó de honores a Daniel y lo puso de gobernador en la provincia de Babilonia. ¿Se acuerdan también de José? Que lo pusieron también de gobernador allá en Egipto. Pues así también hicieron con él, porque él se ganó la confianza, ¿verdad?, del rey. También los 3 jóvenes quedaron trabajando en los negocios del rey. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios bendice y respalda al que le es fiel. Bendito Dios. Un día, el rey Nabucodonosor, yo me imagino que se vio en el espejo y se dijo, wow, qué guapo soy. Se dio a ver. Y mandó a hacer una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en un campo de Babilonia y envió al rey a que uniese a todos los magistrados, capitanes, gobernantes de las provincias, oidores, o sea, todos tenían que estar allí.
todos tenían que ponerse frente a ella, y cuando escucharan el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, tenían todos que postrarse y adorar a aquella estatua. Era el día de la inauguración de aquella estatua, y todos tenían que estar allí presentes, todos. Y no solamente estar allí, sino que cuando escucharan aquellos instrumentos tenían que postrarse y adorar. Y el que no se postrase ni adorase sería echado al horno de fuego ardiente. Entonces, todos se postraron y adoraron. Allí había mucha idolatría. Y quiero leer el Salmo 115 del 4 al 8. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Salmo 15 del 4 al 8, que dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, o sea, hecho por hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, la palabra te lo dice. Esas estatuas no te oyen. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, no hablan. Tienen pies y no caminan. Y así mismito son las personas que creen en esos ídolos. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y allí había mucha idolatría. Pero hubieron unos hombres, miren, como siempre hay, ¿verdad? De estos que están por ahí echando el ojo a ver quién cedó, quién adora, quién no, quién se doblega frente a la estatua, quién no. Y esos hombres vieron que habían 3 jóvenes que no se postraron, y que hicieron, fueron rápidamente, miren, a donde el rey, a decirle: hay 3 jóvenes judíos que no se postraron ni adoraron, y esos jóvenes que tú pusiste ahí a trabajar en los negocios del palacio no hicieron caso, ¿verdad?, a la orden que tú diste. Y el rey los mandó a llamar. Estos eran, ¿verdad?, a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey se enojó mucho y envió por ellos y les preguntó: ¿es verdad? Es verdad, porque primero le pregunta: ¿es verdad? O sea, tampoco fue un rey que se tiró a la ligera. Le preguntó si era verdad. Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni la estatua de oro que he levantado. Él le hizo la pregunta. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, del salterio, del arpa, de todos aquellos instrumentos, os postréis y adoréis la estatua de oro que he levantado? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y les decía: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, retó a Dios. Y él no sabe con quién se estaba metiendo. Él no sabe con quién se estaba metiendo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vamos a leerlo, ¿verdad? En Daniel 3, del 17 al 18. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué confianza, qué fe tenían estos jóvenes. Confiaron en todo momento de que Dios los iba a librar, tanto de aquel fuego
como de la mano de aquel rey. Y si no, esta parte me gusta. Y si no, pues, y si morimos achicharrados, como quiera, vamos a adorar. Como quiera, no vamos a dejar de creer en Él, ¿verdad? Y si no me dan la respuesta que yo quiero, vamos a dejar de venir a la iglesia, vamos a dejar de congregarnos, vamos a dejar de adorar al Señor. Y si no me dicen lo que yo quiero escuchar, tenemos que a veces hacernos esa pregunta. ¿Y si no? Pues mire, y si no, usted tiene que seguir creyendo. Y si no, usted tiene que seguir adorando. Y si no, usted tiene que seguir confiando, poniendo esa fe en acción. Sepas, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos fueron, ¿verdad?, ahí firmes. No nos importa. Échanos en el lago de fuego, que si nos quemamos, pues nos quemamos. Pero creemos en un Dios todopoderoso. Y me encantó esa fe que ellos demostraron en todo momento. Esa fe inquebrantable. Nosotros tenemos que aprender de estos jóvenes. Nosotros tenemos que imitar a estos jóvenes. Tener que hacer un poquito de esa fe que ellos tenían. Porque la palabra dice, si tuviera fe, ¿verdad?, como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es un grano, una cosa chiquitita. Y a veces nosotros nos falta fe. Nos falta fe en ciertas cosas. Nos derrumbamos por cualquier problema. A veces hasta un problema pequeñito y ya nos estamos ahogando en un vaso de agua. ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está el tú creer que Dios está ahí al lado tuyo? ¿Dónde está eso? Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Yo me imagino el coraje que le dio, se le desfiguró la cara. Y ordenó que el horno se calentase, mire, 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. O sea, aquello no era ni un hornito microondas, ni un horno convencional, ni un hornito de estos donde hacen pan, no. Aquello era como el infierno. 7 veces más. Aquello era para que no quedara duda que aquellos hombres iban a morir, mire, en un 1, 2, 3. Rapidito. Y mandó a hombres muy vigorosos, ¿verdad?, muy fuertes, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, ellos querían estar seguros de que aquellos hombres estaban bien amarrados y que allí no se iban a soltar. Y por eso los amarraron, ¿verdad?, también. Y los echaron, ¿verdad?, al horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí vemos la mano de Dios. El que se meta con uno de mis pequeñitos, ahí vemos. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. No estaban amarrados. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. El cuarto varón, el cuarto hombre que estaba allí era Jesús, que no los dejó en ningún momento, que estuvo con ellos honrando su fe, honrando la creencia de ellos.
Lo digo y se me eriza toda la piel, porque cuando leo esta parte yo me transporto allí. Y yo veo, ¿verdad?, aquellos tres jóvenes en ese fuego tratando de consumirlo y aquel cuarto hombre alrededor de ellos. Qué maravilloso, qué maravilloso. Solamente Dios es el que hace estas cosas. Solamente es que Dios cuida de lo suyo y los protege. Hermano, tienes que creer y confiar que Dios es el que está al lado tuyo, en medio de tu prueba, en medio de tu enfermedad, en medio de todo lo negativo que tú estés pasando. El Señor está al lado tuyo. Hay que confiarlo, hay que declararlo, decláralo. Esta es tu mañana para que tú lo declares. Que tú declares: Dios, yo sé que tú estás en medio de mi prueba, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia. Decláralo con tu boca. Gracias, papá. Decláralo. La gloria es para ti, aleluya. Porque es que Dios es un Dios todopoderoso. Tenemos que creerlo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. En medio, o sea, todavía el fuego estaba allí ardiendo. Aquello no se apagó, aquello siguió allí ardiendo. O sea, tu problema sigue ahí, pero tú tienes que aprender a buscar la salida. Y de la mano del que nos dio la vida, de la mano de aquel hombre que fue el que murió por nosotros en aquella cruz del Calvario, que no nos deja solo. Ese es el cuarto hombre. El cuarto hombre que no te deja solo. El cuarto hombre que está contigo en todo momento. Tenemos que aprender a salir hacia adelante. No quedarnos en el piso, no quedarnos en el suelo. Dios está ahí para mí, de darte la mano y levantarte. Tenemos que estar todo tiempo confiados, ¿verdad?, en Él. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Wow! Eso fue una cosa maravillosa. El que tú estuvieras allí y salir y no oler ni a quemadito, ni a humito, como uno dice, ni la ropa, porque a veces uno está, ¿verdad?, una vez en casa, Dios mío, que mis hijos se acostaron, Natanael se levantó a hacerse unos hot dogs y se quedó dormido. Y nos levantamos por el humo. Las alarmas no sonaron, no estaba prendido en candela el sartén, pero sí había toda la casa humo, en la ropa, en los muebles. Mire, tuvieron que pasar días, y eso que fue un humito. Imagínense en esos hombres que estaban allí, y mire, ni el olor a humo salió de ellos, ni el pelito se les quemó. O sea, es que el Dios que nosotros le servimos es un Dios maravilloso. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. El rey reconoció la fidelidad de estos jóvenes, que no se doblegaron y tenían la muerte ahí frente de ellos, porque ellos sabían a quién les servían. ¿Y ustedes saben a quién ustedes les sirven? ¿Saben a quién ustedes les sirven? Bendito Jesús. Ese cuarto hombre permitió que estos jóvenes fueran escogidos. Ese cuarto hombre permitió que el sueño del rey fuera revelado y
que le reveló el sueño y que él pudiera decir lo que quería decir el sueño. Ese cuarto hombre fue el que murió en una cruz por cada uno de nosotros. Aleluya. Ese cuarto hombre es el que nos da vida y vida en abundancia. Ese cuarto hombre es el que cuando nos ve en el suelo nos levanta. Amén. Aleluya. Ese cuarto hombre es el que a nosotros clamamos y él nos responde, porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Son promesas de Dios, promesas que están en la palabra y son promesas para cada uno de nosotros, porque Dios es fiel a sus promesas. Sí, Padre. Ese es el cuarto hombre que no quiere verte destruido, destruida. El cuarto hombre que quiere que tú confíes en Él, que está ahí en todo tiempo, en todo momento. Usemos a estos jóvenes como ejemplo de su fe, esa fe inquebrantable que ellos tenían y esa confianza, ¿verdad?, en Dios. Lo que pasó allí dio pie a que aquel rey y todos los que estaban ahí creyeran en nuestro Dios. Y qué bonito que por el ejemplo de ellos, por el testimonio de ellos, otros vengan a los pies de Cristo. Sí, Dios. No dejemos de orar por nuestros hijos, no dejemos de orar por nuestra familia, por nuestros vecinos, porque en algún momento lo vamos a ver. Y si no lo vemos, nos quedamos con esa esperanza, ¿verdad?, de que esas personas, la semilla quedó sembrada en esas personas. No podemos dejar de orar por los demás. Tenemos que orar los unos por los otros, porque muchas personas, aunque usted no lo sepa, ora por cada uno de ustedes. Gente que a lo mejor ni los conoce, porque cuando nosotros hacemos oraciones, ¿verdad?, cuando todos se supone que hacemos oraciones, nosotros tenemos que orar. Un ejemplo, por el vecino: Señor, cuida a mi vecino, guarda a sus hijos, la esposa de sus hijos, los familiares de la esposa de sus hijos. O sea, son personas que tú no conoces, pero tú estás orando por ellos, porque son almas de salvación, son vidas que a lo mejor están pasando por alguna necesidad. No podemos dejar de orar por los demás, porque nosotros sabemos en quien nosotros confiamos. Nosotros sabemos en el Dios que nosotros, al Dios que nosotros le servimos. Ese Dios todopoderoso, ese Dios de Sadrach, de Mesach, de Abednego, de Daniel. Ese es el Dios que nosotros tenemos que amar toda la vida. Que cuando venimos y entramos por ahí, sabemos que ya Él está aquí. Gracias, Dios, porque estás aquí. Gracias, Dios, por un nuevo día. Gracias, Dios, por mis hermanos. Háblame, Señor. Y Dios siempre va a tener una palabra para cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Tenemos, miren, que venir con un corazón rendido delante de Él, para que el Señor se glorifique, para que el Señor cada día haga milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros soltar en las manos de Él lo que ya no podemos llevar. Amén, amén. La vida no es fácil, hermano, y este caminar no es fácil, pero con Él al lado de nosotros, que es la diferencia que nosotros tenemos a los que no le sirven a Él, se nos va a hacer un poco más fácil, porque Él es el que nos da fuerza y fortaleza. Así que vamos a estar de pie. Bendito Dios, bendito Jesús.